Buenas tardes, Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar con nuestra sesión de hoy de Fundamentos de Filosofía Política. Estamos revisando lo que son los derechos humanos y acabamos de ver la historia, una visión panorámica, y nos quedamos en la naturaleza de los derechos. A ver, indiqué lo que era la característica definitoria de un derecho. Dijimos que un derecho es una licitud, un permiso o una autorización. También vimos el análisis que hace Alan Gewirth de lo que es un derecho en general. Mencionamos 5 elementos que me van a permitir hacer distinciones o una clasificación de los derechos. Una vez que acabe con este aspecto de lo que es la naturaleza de los derechos, pasaremos a un tercer aspecto que tiene que ver con la fundamentación. Pero eso veremos, creo yo, en la segunda parte, después de hacer un pequeño receso. ¿Por qué tenemos derechos? Bien. A ver, voy a recordar ese esquema. Bien, estos son los 5 elementos constituyentes de todo derecho. En primer lugar tenemos el sujeto titular o el portador de los derechos. En segundo puesto tenemos el propio derecho. ¿Qué características tiene? Aquí voy a añadir algunas más. Recuerden que en la Declaración del año 48 por las Naciones Unidas y en otros lugares se dice que esos derechos son iguales, en este caso en los seres humanos, son inalienables e incluso cuando hablamos de derechos naturales, es decir, aquellos que tenemos por naturaleza, por ser lo que somos, miembros de una comunidad, son anteriores y superiores a cualquier derecho positivo, a cualquier ley que sea el decreto de una autoridad. Bien, hemos de ir ampliando estas características o dentro de la naturaleza del derecho. La O representa aquellos bienes y servicios o en general las cosas a las que tenemos derecho. En cuarto lugar, tenemos el respondente, y que es en realidad todo el mundo. Hasta finales de la Edad Moderna y comienzos de la contemporánea, se creía que los derechos están exigiendo un determinado trato por parte del gobernante. Podría ser un rey o puede ser una sociedad republicana, la república, el gobierno. El respondente, pero no es solamente el poder público, sino también los individuos, los otros particulares,
los otros sujetos de derechos, y hemos visto que, por lo menos en un par de ocasiones, en la declaración del año 48, se habla de la sociedad internacional, la cooperación entre naciones. Bien, entonces el respondente es todos, ¿sí? Y finalmente, ¿en base a qué tenemos derechos? Es importante hacernos la pregunta, ¿por qué tenemos derecho a tal o cual cosa? ¿Sí? Derecho a la vida, derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Si es que tenemos, por supuesto, ahí hay, hay que fundamentar, ¿sí? Bien, este quinto elemento lo voy a desarrollar en la segunda parte de esta sesión. Ahora, quisiera, una vez que hemos captado este análisis que hace Alan Gewirth, el inmediatamente pasar a explicitar o a describir, a enunciar un principio importantísimo de la filosofía del derecho, que es el principio de no impedimento. Y es el siguiente. Si una persona tiene derecho a algo, digamos a un objeto, entonces eso acarrea como consecuencia lógica, ¿sí? Este hecho entraña o conlleva que R tiene un deber u obligación, es obligatorio, es obligatorio que R no impida, no obstaculice para que el sujeto acceda a O. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es una correlación entre, por una parte, el tener derecho, ¿sí? Por parte del sujeto, y por lo que respecta al respondente, este tiene una obligación, pero de tipo negativa, ¿sí? La obligación de no poner obstáculos, no impedir, de ahí viene el nombre, no impedir, ¿qué cosa? Esto de acá, que el sujeto portador de los derechos efectivamente goce de aquellos bienes y servicios a los que tiene derecho. A ver, por ejemplo, algo sencillo. Todos tenemos derecho a la movilidad. Eso quiere decir que si es que estamos, si es que alguien está caminando por la vereda, nadie puede ponérsela al frente e impedirle el paso. O si es que pensemos en la relación que hay entre un arrendador y un dueño de casa. Si es que el arrendatario
ha pagado un depósito, tal vez del adelanto del primer mes, entonces tiene derecho a ocupar un piso, un cuarto o la casa. Eso le corresponde. Se supone que, por ejemplo, de por medio hay un contrato y lo que no puede hacer el dueño es, por ejemplo, poner un candado en la puerta y no darle las llaves al arrendatario. ¿Sí? Entonces, el, eso es lo que, esa relación, por una parte, entre un derecho que tiene el portador y por otra parte, una determinada obligación negativa por parte de los demás. Bien, esto es así. Incluso se podría establecer otras relaciones. Hablemos de una correlatividad entre derechos y deberes. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que no, nadie puede, bueno, significa dos cosas. El, por una parte, el sujeto portador, el individuo, no puede gozar de ciertos derechos sin que a la vez pesen sobre él ciertas cargas u obligaciones. ¿Sí? ¿Sí? El individuo tiene, por ejemplo, derecho a ser ayudado, pero por otra parte, ese derecho está condicionado a que también ayude. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es una dimensión de esta correlatividad. Uno tiene derecho a pedir y por lo tanto a que los demás le den algo, pero siempre y cuando también contribuya. Eso es algo que recae en cada uno de los sujetos que son miembros de la sociedad. El de que haya el derecho a participar de la sociedad, pero solo si también aporta con algo. ¿Recuerdan ese derecho de participar del bien común? ¿Sí? El cual nuevamente está en función de que cada uno aporte o contribuya a ese mismo bien común. ¿Sí? Bien, entonces esa correlatividad se cumple a nivel individual, pero también en la relación entre sujeto y respondente. ¿Sí? A ver, entonces, que el sujeto tiene un derecho, eso implica que el respondente tiene una obligación, por lo menos negativa, en otros casos puede ser obligación positiva, dependiendo de qué tipo de derechos estén involucrados. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, en cambio, es una
relación interpersonal, cualquier sujeto tiene un determinado derecho, lo cual lógicamente está relacionado con que los demás tengan una determinada obligación con respecto a ese titular, ¿sí? A ver, por ejemplo, el sujeto, un ser humano, tiene derecho al trabajo, ¿sí? ¿Qué implica este derecho al trabajo para el respondente? El respondente en este caso, a ver, es la sociedad, el Estado o los particulares pudientes. ¿Qué obligación tienen ellos? La de dar empleo, ¿sí? Bien, entonces esta correlatividad entre derechos y deberes nos está diciendo que tanto los unos como los otros son como las dos caras de una misma moneda. Hay derechos que también son obligaciones, como el de trabajar. Tenemos derecho a conseguir una plaza de trabajo, pero también es una obligación trabajar. Entonces es un derecho deber. ¿Sí? Hay esa conexión íntima e inseparable entre derechos y deberes. Por otra parte, a nadie se le puede cargar con obligaciones si no se le concede también, si no se le reconoce ciertos derechos. Si no puede haber lo uno sin lo otro. Tanto en el individuo cuanto en las relaciones interpersonales. El que, entonces, el que alguien tenga un derecho de cualquier tipo, eso implica que los demás están obligados con respecto al titular, obligados de alguna manera con respecto al titular. Bien. A ver, antes de pasar a las clasificaciones que se han hecho de los derechos, o si quieren ustedes de los derechos humanos, recuerden que estoy hablando en general. A propósito, aquí no puse derechos humanos, sino derechos en general. Pensando en que el titular, en nuestro caso, lo que nos interesa es derechos humanos, y cuando hablamos de sociedad humana, tenemos que considerar que nuestra sociedad no está hecha únicamente por seres humanos. También miembros de ella son otros animales no humanos, como por ejemplo las mascotas. Eh, Quizás muchos de ustedes tengan en su casa un gato, un perro o más de uno, y que también tienen sus derechos y por lo tanto los demás tienen determinadas obligaciones o deberes con respecto a esos otros animales. El, y no solamente animales domésticos, bueno, también tenemos el, puede haber conejos, gallinas o gallos, vacas. Y estoy hablando de la ciudad, ¿sí? Aunque también podríamos hablar estaba pensando en Cuenca, ¿sí? Yo vivo en Río Sol, en el sector de Monay, y hasta no hace poco
veía que una de las vecinas le movilizaba a una vaca para que paste en un sitio vacío en el que no hay construcción. Bueno, puede haber animales en cautiverio, como puede ser un canario, etcétera. Entonces, la sociedad humana no está compuesta solamente por seres humanos, sino que es una sociedad interespecífica. Y todos ellos tienen derechos. Y por lo tanto, por este principio de no impedimento o por esta correlatividad, los respondentes tenemos la obligación de dar determinado trato a los animales. Y eso está protegido jurídicamente. ¿Sí? Bien. A ver, les decía que al comienzo lo definitorio de un derecho es el ser algo lícito. Y no he explicado cómo esa licitud se relaciona con los otros dos elementos del sistema normativo. ¿Sí? Yo les decía que hay tres tipos de normas. Tenemos las obligaciones o deberes, tenemos las prohibiciones, que eso es un deber negativo, deber de no hacer ciertas cosas, y finalmente lo que no es ni obligatorio ni prohibido, pues hay una tercera categoría que es la de lo lícito o autorizado. Los derechos están aquí. ¿Sí? Esto ya hemos visto. Ahora quiero añadir, para complementar esta explicación o descripción de lo que es un derecho, cómo entender este derecho por relación a los deberes. ¿Sí? Un derecho es lo que no es obligatorio de no hacer. ¿Sí? Bien, entonces fíjense qué estamos haciendo aquí. Estoy definiendo lo que es un derecho por relación a lo obligatorio y le antepongo y pospongo una negación. ¿Sí? Estoy reduciendo lo que es un derecho a las dos categorías anteriores. La obligación de no hacer, eso es una prohibición. Y un derecho es la negación de una prohibición. Entonces, un derecho es todo lo que no está prohibido. ¿Sí? Por eso podemos decir que hay derecho a hacer, tener o hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. ¿Sí? Por el sistema, o si quieren ustedes, por el sistema normativo, por el derecho. Bien. Entonces, esto es interesante porque me está diciendo que a través de esta definición, nosotros estamos reduciendo lo que es un derecho a una determinada obligación. Eso es lo que se llama el principio de Kelsen, ¿sí? El que no hay deber de no, ¿sí? Esto es principio de Kelsen. Kelsen es uno de los filósofos del derecho más famosos del siglo XX.
Bueno, ahora sí, en base a esto, quisiera pasar a explicar dos famosas distinciones que son muy necesarias que tengamos presente. A ver, por un lado, la distinción entre derechos negativos y positivos. A ver. Eh, Más que clasificación, quisiera más bien hablar de unas dos distinciones. A ver, en primer lugar, aquella que se da entre derechos positivos y derechos negativos. ¿Sí? A ver, si ese tiene un derecho negativo, entonces el respondente tiene también una obligación negativa. Y por otra parte, si ese tiene un derecho positivo, ¿sí? Entonces el respondente tiene una obligación positiva. ¿Sí? ¿Qué es una obligación negativa? La de no hacer ciertas cosas. ¿Sí? Es decir, es omisión o inacción. ¿Sí? En cambio, una obligación positiva es la de dar o prestar. ¿Sí? Bien, ya voy a, inmediatamente voy a indicar de qué otra manera podemos entender lo que es un derecho positivo. Entonces, fíjense, les voy a poner un ejemplo para que ustedes noten esta primera diferencia entre derechos negativos y positivos. Negativos significa que la obligación que tiene el respondente es de no dar cierto trato, de no hacer ciertas cosas al titular de los derechos. A ver, en cambio, obligación positiva es obligación de hacer, ¿sí? De proporcionar algo. A ver, pensemos en el derecho a la vida. Los derechos, a ver, a ver, continuemos con el derecho a la vida. Imaginémonos que una persona, podría ser un niño de unos 4 o 5 años, que se está ahogando, o podría ser un adulto. Por lo tanto, está en un cuerpo de agua y hay una segunda persona que está en tierra firme, detrás de una pared, un pasamano, y que puede salvarle simplemente extendiéndole la mano, sin correr peligro para su propia vida. Esa es la situación. Entonces, cuando hablamos de derecho a la vida de la persona que está en el agua, está haciendo esfuerzos por mantenerse a flote, pero tal vez no lo va a lograr y puede morir ahogado. Entonces, ¿qué obligación tiene el que está en tierra firme? ¿Sí? Entonces, fijémonos, la persona en el agua tiene derecho a la vida.
Si es que ese derecho es interpretado de modo negativo, entonces a esta negatividad del derecho corresponde también una negatividad del deber u obligación que tiene el respondente. ¿Sí? ¿Qué obligación es? Si es que es simplemente obligación de no hacer nada, entonces con que se quede cruzado de brazos, cumplió su obligación. No se le pide nada más. ¿Sí? Entonces, a derecho negativo corresponde un deber también negativo. Muy posiblemente la mayoría de ustedes estará pensando en que todo eso es inaceptable, bastante raro, y les doy la razón. Eh, a ver, pero en cambio, si es que nosotros pensamos que el derecho a la vida es positivo, eso implica que los demás deben, el respondente debe hacer algo. Entonces, si se queda cruzado de brazos, no está cumpliendo su obligación. La obligación es la de extender la mano y salvarle. Caso contrario, no cumplió su obligación. El deber que se seguía y como una exigencia de que este titular tenga un derecho positivo. Bueno, en realidad, detrás de esta distinción hay una gran polémica de cuáles son los derechos que tenemos los seres humanos. Recuerden, Nozick dice que los únicos derechos que tiene el ser humano son negativos, siguiendo a Locke. En realidad hay un conjunto de filósofos que pensarán que los derechos humanos tienen que interpretarse negativamente. Por lo tanto, no hay derechos positivos. Bueno, ahora, espero que esté relativamente comprendida cómo es, cuál es la diferencia esta que acabo de trazar entre derechos negativos y positivos. Ahora, a ver, otra manera de explicar lo que es un derecho positivo es indicando que el derecho positivo se define, si es que no lo hacemos de esta manera, que es correcto, a través de un cuantificador existencial. Un derecho positivo es un derecho a algo. Cuando decimos derecho a algo, estoy queriendo decir que tiene que haber o existir el objeto al cual el sujeto tiene derecho. Y hay un principio que se denomina de las existencias, que dice que si tenemos derecho a algo, algo nos tienen que dar. ¿Sí? Bien, a ver. Pensemos, por ejemplo, en la vivienda. ¿Qué significa derecho a la vivienda? La vivienda es un derecho positivo, lo cual significa que si es que no hay una vivienda a la que uno pueda acceder, entonces sencillamente no hay derecho. ¿Sí?
en, en la medida en que no haya los medios o los recursos para construir una vivienda y por lo tanto que haya esa carestía de vivienda que se le ofrezca a una persona, entonces dicha persona no tiene derecho a la vivienda. ¿Sí? Bien, eso es un derecho positivo. ¿Sí? Derecho a algo tiene que, derecho a la alimentación significa que tiene que haber alimentación que uno pueda, a la que uno pueda acceder. Bueno, y en segundo lugar, la otra distinción que quiero explicar es aquella entre derechos de bienestar y derechos de libertad. Bien. Los derechos de bienestar son un tipo especial de derechos positivos y que por lo tanto están demandando o exigiendo del respondente una determinada obligación, la de ayudar o socorrer. ¿Sí? Bien. Pensemos, a ver, hay en el Código Penal Español, permítanme, déjenme ver de qué año es. Claro, de 1995. Hay un artículo, disculpen, no me sé el número, que dice más o menos lo siguiente: aquella persona que pudiendo hacerlo, no pudiendo hacerlo sin que corra peligro su propia vida, no socorre a alguien que está en peligro manifiesto y grave, será castigado con prisión de 8 a 12 meses. Y bueno, quizás estoy equivocado en el rango, pero más o menos esa es el mínimo y el máximo. Privación de libertad, según seguramente la gravedad. Piensen ustedes en un accidente de carretera, en una autopista, uno presencia a un choque, a resultas de lo cual hay una persona eh, gravísimamente enferma, y si nosotros podemos llevarla al hospital, pero no lo hacemos, entonces se nos puede acusar de las consecuencias de esa omisión. ¿Sí? Uno va a la cárcel por no hacer ciertas cosas. ¿Sí? Específicamente por no socorrer, por no ayudar. Eso está penado en el ordenamiento jurídico español. Supongo que algo semejante habrá en nuestro país, pero discúlpenme, no les puedo asegurar. De lo que sí les puedo garantizar es que eso sucede en España y seguramente en muchísimos otros países.
este reconocimiento de deberes positivos, ¿sí?, es algo que recién se ha reconocido ya de manera explícita y con el respaldo del Estado como para sancionar el incumplimiento, es algo del siglo XX. Por supuesto, hay antecedentes en el siglo XIX, finales del XVIII, pero por lo tanto hay una evolución. Y no es que las ideas aparecen de la nada, siempre hay esbozos, semillas, gérmenes de esas ideas en tiempos anteriores, hasta que se llega a su pleno desarrollo y reconocimiento. Bien, entonces los deberes de bienestar acarrean una obligación de ayuda o socorro en el respondente. Ahora, los derechos de libertad se definen como aquellos que están a disposición del sujeto. Es decir, el titular de ese derecho tiene la potestad de ejercerlo o no, o renunciar a él, ¿sí? Por lo tanto, estos derechos de libertad no acarrean necesariamente una acción positiva en el respondente, ¿sí? Voy a poner aquí la flechita, que significa producen, causa, acarrea, implica, pero tachado con una línea inclinada para simbolizar la negación, el rechazo de eso, ¿sí? No acarrean que la obligación del respondente de hacer algo, ¿sí? No hay obligación positiva por parte del respondente con respecto al titular de la persona que tenga el derecho a la libertad, ¿sí? A ver, nuevamente les pongo un par de ejemplos y a ver si de esa manera queda entendida de mejor manera esta distinción que acabo de hacerla. Pensemos en la propia libertad. ¿Es la libertad un derecho de bienestar o de libertad? ¿Sí? A ver, por más que suene paradójico, que en realidad no lo es, la libertad no es un derecho de libertad, lo cual quiere decir que si el ser humano es libre, como de hecho lo es, entonces no tiene la facultad o la potestad de renunciar a esa libertad y por lo tanto convertirse en esclavo, porque eso degradaría nuestra humanidad, nos convertiríamos como en objetos, ¿sí? El convertirnos en esclavos de otra persona. Eh, Piensen, por ejemplo, en un contrato que aparentemente es la aceptación de una relación matrimonial, que puede ser, por ejemplo, una mujer china que vive en las montañas a 2 horas de la población más cercana, que de no ser por este contrato pasaría toda su vida simplemente
cuidando gallinas, digamos, y que pasa o se convierte en esposa de un alemán. Va a vivir en Berlín, eleva su estatus económico social, pero en realidad la condición es que se convierta en esclava sexual. Por un acto libre, voluntario, deliberado, plenamente informado de una persona adulta, renuncia de por vida a la libertad y pasa a convertirse en esclavo de otra persona. Y a cambio de beneficios económicos y sociales. Entonces, obviamente yo sé que todo lo que decimos en filosofía y por lo tanto también en nuestra asignatura de filosofía política es debatible. Quizás algunos de ustedes podrán decir, bueno, es su voluntad, ¿sí? Personalmente creo que la libertad no es alienable. Nadie puede renunciar a su libertad y por lo tanto eso significa que la libertad es un derecho de bienestar, en el sentido de que no está a disposición del sujeto, sino que es un derecho deber. Estamos obligados a ser libres, ¿sí? Ni siquiera el propio titular puede ceder su libertad. Un segundo ejemplo, el derecho a la vida, nuevamente un tema bastante polémico, independientemente de lo que comenté con respecto a la situación de una persona que se estaba ahogando, pensemos el caso de el, el suicidio o la eutanasia. Ambos casos tienen algo en común. Con respecto a ellos, podemos nosotros preguntarnos, ¿tiene una persona derecho a, en alguna circunstancia, quitarse la vida? ¿Hay derecho para eso o no? ¿Sí? Si es que, si es que es un derecho de libertad, entonces los demás no pueden impedirlo. Eso en general, por este principio de no impedimento. ¿Sí? Si es que se reconociera el derecho a la eutanasia, entonces no debería estar prohibido, obviamente. Y, a ver, pero bueno, son temas, por supuesto, que requieren un tratamiento más detallado, más profundo, que aquí no lo puedo realizar. Simplemente les mencioné para que ustedes consideren cuál sería la clasificación apropiada para ese derecho a la vida o al suicidio, si es que lo hay, o a la eutanasia. ¿Será derecho de bienestar o derecho de libertad? ¿Sí? No está dicho y tampoco es cuestión de que decidan los asambleístas. ¿Sí? Una cosa es lo que está incluido en el ordenamiento jurídico de un país y otra cosa es si es que es legítimo que esté tal derecho o tal prohibición en dicho ordenamiento o sistema de normas. Bueno, entonces, déjenme ver si es que tal vez algo más. Sí. A ver, ya para ir cerrando esta eh, primera parte de la clase de hoy con respecto a la naturaleza de los derechos, quisiera mencionarles que, a ver, como
una aplicación de este principio de no impedimento, hay ciertas consecuencias que podríamos sacar a partir de ese principio, pero más bien por supuesto, después del receso, voy a añadir estas ideas complementarias antes de pasar al tercer aspecto, que es la cuestión de la fundamentación. Pero creo que es ya momento de hacer aquí una pausa. A ver, estimados estudiantes, voy a añadir para terminar este aspecto de la naturaleza de los derechos unas ideas complementarias a las que he dicho en la primera hora. A ver, no sé, por favor, si es que me confirman, les di a ustedes una lista de derechos negativos que aparecen en la Declaración de 1948. A ver, verán, les voy a dar una lectura a esta pequeña lista para que a partir de estos ejemplos tengan mayor claridad a qué me estaba refiriendo. Verán, estoy hablando de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. A ver, en el artículo 3 se habla de derecho a la no tortura. En el 9, de no detención, apresamiento y destierro arbitrarios. En el 11, derecho a no ser condenado por actos no delictivos, es decir, que consten explícitamente en la ley. Que la pena no sea más grave que el delito. En el artículo 19 se habla de el derecho de no ser molestado a causa de las opiniones, ¿sí? Como parte del derecho de libertad de expresión. El 20 habla de no ser obligado a pertenecer a una asociación, ¿sí? Entonces, tienen ahí ustedes 6 ejemplos de derechos negativos. Ahora, permítanme añadir 2 más que están en la Declaración Rusa de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado de 1918. A ver, si no estoy mal, en el artículo 1 se reconoce el derecho a no ser explotado y el de derecho a no sufrir las consecuencias de una división de la sociedad en clases, ¿sí? 2 ejemplos más de derechos negativos. Bien, ahora quiero sacar 2 consecuencias importantísimas de el principio de no impedimento. Recuerden que si es que una persona tiene derecho a algo, a un objeto o a un servicio, el respondente, es decir, todos los demás, tanto el individuo como la colectividad, tiene por lo menos una obligación de no impedir, no obstaculizar a que ese sujeto acceda al objeto al que tiene derecho. Bien, eso significa que si es que hay derecho al trabajo, a la vivienda, a salud, educación, ¿sí? Es decir, derechos fundamentales cuya protección está reforzada en la Constitución, ¿sí?
Entonces, los demás están obligados a no usar la propiedad privada, de modo que impidan el goce de estos derechos. ¿Sí? Estoy hablando de derechos fundamentales, por eso pongo aquí la doble D y la doble F, como son estos de acá. Fundamentales son aquellos que, como indiqué, reciben una garantía mayor en la Constitución. Bien, entonces, eso quiere decir que los derechos fundamentales ponen cierto límite en la propiedad privada. Esto como una aplicación del principio de no impedimento. O sea, para que ustedes vean que no es un principio inocente o trivial, sino que acarrea consecuencias que son gravísimas al momento de ponernos a considerar cómo debería estar organizada la sociedad y por lo tanto qué deberíamos hacer para que nuestra convivencia social se ajuste a lo que debería ser. Bueno, ahora, por otra parte, nuevamente, haciendo una reconsideración de los principios que vimos al comienzo de esta sesión, y ya para acabar esta temática, a pesar de que hay muchas otras ideas que quisiera añadir, y bueno, creo que sí voy a añadir otra más, es la siguiente. He mencionado aquí, fíjense, 4 derechos para no decir muchísimos otros más. Bueno, a propósito, en nuestra Constitución de Montecristi del 2008, en la parte 2, a ver, perdón, un ratito. No, es en el título 2 de los derechos, se hace una distinción entre derechos del buen vivir y derechos de libertad. No es exactamente lo mismo que la distinción que acabamos de ver entre derechos de bienestar y derechos de libertad, pero hay alguna semejanza, ¿sí? Derechos del buen vivir y derechos de libertad. La propiedad, según la Constitución, está considerada como un derecho de libertad. No es un derecho del buen vivir, derecho de libertad. Ahora, pensemos en estos derechos que son de bienestar. ¿Sí? A ver, los derechos de bienestar acarrean en el respondente una determinada obligación positiva de prestación. ¿Sí?
Bien, pensemos, a ver, fíjense, pensemos en salud y educación. Servicios de salud son los que ofrece un centro de salud, una clínica, un hospital, un consultorio. Los de educación, para eso tenemos escuela, colegio, unidades educativas, las universidades. Ahora, pensemos en la empresa privada. Todo ser humano tiene derecho a la educación y a la salud, pero eh, pensemos en lo que estamos viviendo ya por casi 2 años en esta pandemia. ¿Cuánto puede costar el ingresar a una clínica privada para tratamiento de COVID? Si es que está en cuidados intensivos, ¿cuánto va a ser la cuenta que a la final la familia tiene que asumir? Puede ser miles de dólares. Para entrar, que deposite 5,000. Y si es que lamentablemente no se pudo salvar la vida, habrá que a la final, para sacar el cadáver, pagar miles de dólares. ¿De dónde? ¿Sí? Igual, piense en una hospitalización, $300 simplemente por la cama, sin contar medicina o atención del médico. Entonces, ustedes comprenden que si es que uno gana apenas el sueldo mínimo, el sueldo no le va a alcanzar. Consideraciones semejantes se pueden decir con respecto a la educación. Bueno, aquí en Cuenca hay distintos colegios privados cuya pensión varía, pero en Quito los precios son todavía muchísimo más altos. Uno podría estar pagando no sé, me invento, tal vez $800, $900 por colegios que son para la élite, pero que no están al alcance de la mayoría de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si es que un padre de familia tiene 3 hijos y para cada uno tiene que pagar la pensión? Seguramente no le va a alcanzar el sueldo. Ahora, pero hay esos derechos a recibir atención médica o tener acceso a esos servicios educativos. Si es que la empresa privada no ofrece, no oferta esos servicios de salud, de educación que estén al alcance de todos, entonces para que se cumpla esa obligación positiva de hacer algo, ¿sí? Si quieren, de favorecer, de permitir, de posibilitar el goce efectivo de esos derechos de bienestar, y si es que no lo hace la empresa privada, entonces para que se cumplan los deberes positivos correlacionados con esos derechos de bienestar, el Estado tiene que ofrecer servicios públicos. Si es que alguien tiene que responsabilizarse por hacer algo para que los derechos sean efectivos, ¿sí? Para que haya satisfacción de esos derechos y por lo tanto la satisfacción de las necesidades, si no lo hace la empresa privada, entonces el Estado tiene que ofrecer servicios públicos. Ahí está una razón para la intervención estatal. Argumento basado en los derechos. Por supuesto, ya en estos días vamos a pasar a esa temática. Estamos en la última unidad. Veremos cuáles son las obligaciones del Estado. Quizás me estoy adelantando, pero ya esta última idea que acabo de indicar puede servir como de transición para esa última temática con la cual vamos a cerrar nuestro curso. ¿Sí?
A ver, miren, aquí está eh, eh, resumidamente lo que les he dicho verbalmente. En ausencia de esa prestación de servicios por parte de la empresa privada, ¿sí?, a precios que sean asequibles a la mayoría de la población, a los necesitados. Entonces, cuando no lo hace la empresa privada, alguien tiene que encargarse de realizar esta obligación positiva de prestación de servicios. Ahí está el Estado, ¿sí? Servicios públicos está acá. Entonces, bueno, ahora, finalmente, quizás ya ahora sí una última idea que es imprescindible, que necesito mencionarla, es la de que para que haya derechos de bienestar, tiene que haber recursos. Yo les hablé anteriormente, en esta misma sesión, al final del pizarrón anterior, de que el principio de las existencias, como una característica más de los derechos positivos, que si tenemos derecho a algo, algo nos tienen que dar. Y les puse como ejemplo la vivienda. Si es que es un derecho positivo la vivienda, entonces tiene que haber una vivienda, tiene que existir, o tiene que haber los recursos para construir esa vivienda a la cual pueda acceder el titular de los derechos. Entonces, eso quiere decir que los derechos de bienestar requieren o exigen la existencia de recursos, ¿sí? Aquí, esto es una condición necesaria. Sin recursos, tampoco tenemos derechos de bienestar. Ahora, para que el Estado brinde servicios de salud, de educación, piensen en en la diferencia que es entre una universidad pública, como es la nuestra, y una universidad privada. Por ejemplo, en la UDA hay pensión diferenciada, y eso me parece muy bien. Quien más tiene, más paga, y a lo mejor quien no tiene, no paga. Y ahí hay una escala. Puede haber 5, 6 grados, eso ya sería cuestión práctica. Pero de acuerdo a los resultados que haga eh, hay una persona encargada de evaluar la situación económica, los ingresos, la riqueza que tiene la familia, y de acuerdo a eso se le ubica en una de estas categorías. Quien tiene una posición acomodada puede estar pagando, por ejemplo, 2.500 por semestre. Eso significa 400 mensuales. 4 por 6, 2.400. En cambio, en la universidad pública, la educación superior es gratuita en nuestra universidad. No hay que pagar nada. Imagínense una familia que tenga 2, 3 hijos de universidad. Necesitaría tener 7.500 para que se eduque en la UDA. Entonces, la empresa privada no necesariamente está con un espíritu de servicio, pero, y entonces más bien se piensa en el lucro, en las ganancias. ¿Qué es mejor? Eso lo discutiremos. Aquí estoy simplemente haciendo la relación entre derechos de unos y obligaciones de otros.
Bien, a ver, esta relación de acá recibe un nombre, es la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad. En ausencia de esa prestación de servicios que sea accesible a la mayoría, incluso por lo tanto también a los necesitados, por parte de la empresa privada, entonces ahí interviene el Estado. ¿Qué sería de miles de estudiantes que no pueden o que no tienen el dinero suficiente como para pagar una determinada cantidad en una universidad privada o en un hospital privado? ¿Sí? Bien, ahí se ve la necesidad de los servicios públicos. Bueno, y si nosotros hacemos una contraposición acá, si es que no hay recursos, eso implica automáticamente la eliminación de los derechos. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Tenemos derecho a mejorar la calidad de vida. Bien, piensen, una cosa es tener derecho al buen vivir, a una vida buena. Si no estoy mal, en el año 2014, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es producido o era producido por las EMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, le dio un subtítulo al plan de desarrollo del periodo 2014-2017, o era 2013-2017, si no estoy mal. Era, a ver, Plan Nacional del Buen Vivir, todos mejor, ya no recuerdo y lamentablemente no tengo aquí a la mano, no tengo aquí a la mano a ver, si me disculpan, lamentablemente, a ver, para que quede grabado en el video, voy a mostrarles esta es la portada del Plan Nacional de Desarrollo o Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y que tiene este subtítulo de Todo el mundo mejor. ¿Sí? Ahí tienen ustedes el ejemplo de que no es lo mismo la vida buena que el, la vida mejor o vivir mejor. A ver, en uno de los pactos, seguramente debe ser de mm, supongo que es en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos, en uno de los artículos se reconoce el derecho a mejorar la calidad de vida. Y eso está muy bien, pero que no se reconoció en el año 48. No está en el articulado, aunque sí hay una alusión en uno de los considerandos, pero no es un derecho reconocido. Ahora, derecho a mejorar la calidad de vida significa que, o exige, requiere, por esta correlación entre derechos y deberes, una obligación de los demás. Y este derecho es de bienestar, lo cual significa que los demás, y sobre todo el Estado, está en la obligación de tomar las medidas necesarias para que sea este derecho efectivo. Por lo tanto, que las personas gocen de este derecho, lo cual exige, ¿sí?, en que nuevamente el Estado
elimine los obstáculos para que se consiga un desarrollo económico, esto como obligación jurídica, ¿sí? Entonces, obligación del Estado, ¿sí? Para que adopten los mecanismos necesarios para propiciar y promover el desarrollo económico, ¿sí? Y por lo tanto eso significa aumentar las fuerzas productivas, ¿sí? Mayores fuerzas productivas. Y al revés, nuevamente, si nosotros, como lo hacen ciertas personas, si es que están en contra del desarrollo, eso se llama el decrecimiento o el postdesarrollismo, sin que haya esto, entonces estamos quitando las bases, echando a tierra este derecho a vivir mejor. Piensen simplemente en lo que es la vivienda. Una vivienda decente, ¿sí? Todos deberían tener acceso a una vivienda. Y bueno, no debería haber desempleados. Entonces, el Estado debería dar, si es que no lo hace la empresa privada, entonces el Estado debería dar trabajo, ¿ya? Estado a nivel nacional, a nivel local, ¿sí? Ya en alguna otra ocasión me referí a las empresas públicas que tiene el municipio, que obviamente, aparte de ofrecer servicios públicos, está dando trabajo a miles de personas, ¿sí? Bien, entonces sí quisiera, al igual que pongo acá, si no hay recursos, si no hay dinero, entonces tampoco hay derechos, ¿sí? Si es que la realización de estos derechos de bienestar está demandando la existencia de recursos económicos, ¿sí? En ausencia de estos, entonces, careceríamos de derechos de bienestar. Esto se llama la contraposición, ¿sí? Igual, lo mismo podemos decir eso. Si es que nos oponemos al desarrollo, entonces también estamos atacando o destruyendo los derechos a vivir mejor. Eso es lo que sucede con el post-desarrollismo, si los que se oponen al desarrollo, ¿sí? O el decrecimiento, todos aquellos pensadores, economistas o sociólogos que nos dicen no más producción, no aumento de la producción, sino o nos estancamos o más bien lo propio sería decrecer, producir menos. Estas dos propuestas en realidad lo que están haciendo es quitando la posibilidad de la realización de el derecho humano a mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Bien.
Ya, ahora sí creo que con estas consideraciones puedo cerrar este segundo aspecto de lo que es la naturaleza de los derechos. Y finalmente, o no sé si tal vez hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, una crítica que quisieran hacer o compartir con los compañeros alguna idea, alguna objeción. ¿No? Bueno, entonces, bien, voy a terminar la clase pasando ya a nuestro último aspecto de esta subtemática, que es la cuestión de el fundamento de los derechos. ¿Por qué tenemos derechos humanos? ¿Sí? Veamos la cuestión de la justificación. ¿Sí? A ver, permítanme